Sierra de Historias, con Alberto Garín. En nuestro último programa tuvimos ocasión de conocer a los jóvenes Viñola y Palladio, de extracción humilde, con un montón de avatares en su juventud. Desde finales de los años 1530 comenzaron a consolidar su posición como arquitectos, pero fue sobre todo a partir de 1554 cuando estos dos personajes van a introducirse en los grandes mercados del arte italiano. Viñola en Roma, gracias a la familia Farnesio y muy especialmente del cardenal Alejandro Farnesio, y Palladio en Venecia, gracias sobre todo al apoyo del patriarca de Aquilea, Daniele Bárbaro. Con ese apoyo de esos mecenas, tanto Viñola como Palladio, durante los años 1550, 60, 70, se van a convertir en los grandes referentes de la arquitectura clásica, y sus producciones, tanto en los edificios que construyeron como en los tratados que escribieron, con el paso del tiempo van a ser los modelos que se van a imitar tanto en el mundo católico como en el mundo anglicano. A partir de 1559, Viñola retomó los trabajos en la Villa Farnesio de Caprarola, una localidad situada a medio centenar de kilómetros al norte de Roma. El proyecto había sido planteado por Antonio da Sangallo el Joven, décadas atrás, ya con una planta pentagonal, pero no se había llevado a cabo. Viñola mantuvo la planta pentagonal, donde insertó un patio circular, lo que le permitió volver a presentar unos espacios geométricamente más atrevidos. Fruto de su larga trayectoria profesional y del prestigio que había adquirido desde que comenzase a trabajar para el Papa Julio III y la familia Farnesio, en 1562 Viñola se atrevió a publicar su propio tratado de arquitectura, los 5 órdenes de la arquitectura, que retomaba la idea de las proporciones clásicas de Vitruvio. Recordemos esas proporciones que se basaban en la relación entre cada parte de la obra y cómo esa relación se trasladaba a todo el conjunto, por lo general partiendo del diámetro de la columna, que se convertía en el módulo para establecer todas las medidas de un edificio. Los fustes equivaldrían a un determinado número de diámetros, pero también la altura de una cornisa o el ancho de una puerta. Esa idea de establecer un canon de proporciones, en este caso 5 variantes basadas en los supuestos 5 órdenes clásicos, el toscano, el dórico, el jónico, el corintio y el compuesto, después de Vitruvio había sido retomado por Alberti, Sagredo y sobre todo Serlio, que es el que estableció los 5 órdenes. Hemos hecho varias sierras de historias dedicadas a cada uno de estos autores. El más exitoso había sido Serlio, que había logrado ofrecer una serie de ensayos donde, partiendo de esa forma de concebir las proporciones, ofrecía su aplicación de una manera práctica, no solo en la forma de diseñar una columna bien proporcionada, sino cualquier otro elemento arquitectónico, entablamentos, puertas, chimeneas y hasta edificios completos. Los libros de Serlio se habían venido publicando desde el primer ejemplar en 1537 hasta el extraordinario de 1551. Como vimos en el programa previo, en 1554, Palladio había publicado su libro de las antigüedades romanas, donde había reclamado imitar los edificios del viejo Imperio Romano en vez de lanzarse a combinaciones atrevidas de los elementos clásicos. Y en 1556 había aparecido la versión del Vitruvio de Bárbaro, que parecía ratificar esa necesidad de no salirse de la panoplia de la vieja Roma. Fue en ese ambiente más conservador cuando Viñola sacó su propio tratado, que recuperaba el espíritu de Serlio de aprovechar los elementos clásicos, pero para hacer nuevas composiciones más audaces, como Viñola mismo llevaba haciendo desde hacía década y media. Quizás fue ese atrevimiento lo que le valió a Viñola ser nombrado director de las obras del Vaticano en 1564, a la muerte de Miguel Ángel. Si Buonarroti en su última etapa se había lanzado a proyectos realmente epatantes, Viñola parecía que podía seguir ese ritmo, pero con esa habilidad para combinar la geometría más osada con unos espacios funcionalmente muy tradicionales. Prueba de ello
será la pequeña iglesia de Santa Ana dei Palafineri, dentro del mismo Vaticano, y que hoy funciona como parroquia de la Ciudad del Vaticano. Vignola pudo comenzar este proyecto hacia 1565. Se trata de un templo de pequeñas dimensiones, de planta elíptica y cubierta elíptica, por tanto, dando un paso más en esa geometría audaz que había comenzado a plantear en San Andrea in Via Flaminia. En la fachada principal, la entrada adintelada se inserta bajo un arco de medio punto, a su vez coronado por un frontón quebrado, todo enmarcado entre dos columnas de orden colosal, a cuyos lados tenemos dos alas limitadas por pilastras. Es cierto que la obra tardó en llevarse a cabo, hasta el punto de que fue ejecutada en 1583 por Giacinto Barozzi, el hijo de Vignola, 10 años después de la muerte del maestro. Además, en la fachada, la cornisa muy ornamentada y los campanarios ya fueron añadidos por Alessandro Specchi a comienzos del siglo XVIII. Specchi es conocido por el proyecto de la escalinata de la Plaza de España de Roma. Estos añadidos no impidieron que la iglesia que vemos hoy, ese espacio elíptico, sea el proyectado por Vignola, una fórmula que habría de ser repetida numerosas veces durante el siglo XVII por toda la cristiandad occidental. Curiosamente, al tiempo que planteaba un templo como el de Santa Ana, más arriesgado, Vignola concibió la iglesia que había de convertirse en el modelo de la liturgia tridentina, Il Gesù, la iglesia madre de la Compañía de Jesús en Roma. La Compañía de Jesús había sido creada por San Ignacio de Loyola y confirmada por el Papa Paulo III Farnesio en septiembre de 1540. El objetivo de la Compañía pasaba por la educación y las misiones, buscando extender el catolicismo por doquier. De ahí la importancia de su iglesia madre como modelo a repetir por el mundo entero. Ignacio de Loyola ya quiso levantar esta primera iglesia en 1551, para lo que contó con un proyecto inicial de Nanni di Baccio, reelaborado por Miguel Ángel en 1554. Pero San Ignacio murió en 1556, cuando aún no se había puesto una sola piedra. Fue hasta 1568 cuando comenzaron los trabajos. En ese momento, el general de los jesuitas era Francisco de Borja, desde 1565, pero quien realmente lanzó el proyecto, poniendo buena parte de la financiación, fue el cardenal Alejandro Farnesio. El cardenal Farnesio tenía una especial simpatía por los jesuitas, pero además esperaba contar con su apoyo en su ambición por convertirse en papa. Desde el momento que Farnesio se involucró en las obras, colocó a su arquitecto favorito, Vignola, a cargo del diseño. En el edificio encontramos todo el repertorio clásico tan querido por Vignola. La nave principal, encajada entre las naves laterales, cuenta con unos pilares corintios colosales que soportan la gran bóveda de cañón que conduce hacia el crucero, cubierto por una cúpula semiesférica sobre tambor que da paso al presbiterio, de 2 tramos, el último cerrado por una bóveda de horno, la de cuarto de esfera. La fachada exterior ya no es de Vignola. Su proyecto fue sustituido por el de Giacomo della Porta, que fue quien concluyó los trabajos en 1584. Una fachada que, a pesar de todo, sigue los gustos viñolescos. La entrada bajo frontón escarzano, enmarcada por 2 columnas que soportan un nuevo frontón, este triangular, pero que está embebido dentro de otro frontón escarzano. Por encima, un segundo nivel coronado por su propio frontón. Un juego de elementos clásicos que nos recuerda al último Miguel Ángel, pero que hemos visto que el propio Vignola gustaba de hacer. Sin embargo, hemos de entender que si Il Gesù se convirtió en una iglesia modélica, no fue por estos acabados estilísticos. Es cierto que hay una docena larga de iglesias jesuíticas construidas a finales del siglo XVI o comienzos del XVII que formalmente se asemejan a Il Gesù. Pero si tenemos en cuenta que los jesuitas levantaron más de 1 millar de templos, esa docena larga no dejan de ser una anécdota. Lo realmente importante es que Vignola consolidó el que había de ser el espacio litúrgico tridentino. Recordemos que más allá de juegos geométricos, la clave era cómo funcionaba la iglesia. Después de Trento, las iglesias habían de tener una única nave, o, como ocurría en Il Gesù, si había una nave principal y unas laterales, las laterales se convertían en una sucesión de capillas no comunicadas entre ellas.
ya no pueden ser pasillos por donde los fieles se puedan retirar en cualquier momento. Una vez iniciada la misa, los católicos habían de permanecer en la nave principal hasta el final. Pero además, en medio de esa nave se situaba en un punto elevado el púlpito. Los púlpitos ya se habían construido en algunas iglesias medievales, sobre todo vinculados a determinados momentos del calendario litúrgico. Ahora, el púlpito se convertía en un elemento indispensable de las iglesias católicas, desde donde el sacerdote había de impartir el sermón como complemento didáctico de las lecturas bíblicas. La Reforma protestante había demostrado que muchos cristianos se habían convertido a las diferentes iglesias protestantes por esas interpretaciones inesperadas de la Biblia. Había que evitarlo, haciendo que el sacerdote en misa mostrase la interpretación ajustada al dogma católico. En cuanto a la presencia de esas numerosas capillas, donde antes estaban las naves laterales, también era un gesto contra la Reforma protestante, que había rechazado el culto a las imágenes. Con esa abundancia de capillas, lo que se facilitaba era precisamente la presencia de esas imágenes, con diferentes advocaciones de la Virgen o los santos. Por último, tanto en la fachada planteada por Vignola como en la ejecutada por Giacomo della Porta, la idea era una entrada sin nártex, sin ese elemento intermedio que había sido tan útil siglos atrás en la conversión de los paganos. Ahora no había transición alguna. El fiel ingresaba a la iglesia sin entretenerse en espacios intermedios. El tiempo mostrará cómo ese rigor tridentino, al menos en los nártex, habría de ir relajándose, y los pórticos volverán a aparecer desde el siglo XVII para comodidad de los fieles, en muchos casos teniendo que ser incorporados a las iglesias del XVI. Vignola murió en 1573. Como hemos visto, muchas de sus obras fueron concluidas a posteriori, pero los principios que quiso defender habían de marcar la arquitectura católica por 2 siglos. El repertorio clásico, partiendo del buen manejo de las proporciones, podía ser tan atrevido como se desease. La geometría de las plantas podía aspirar a ser osada, pero al final había de imponerse las funciones tradicionales de esos espacios. En definitiva, eso que los manuales denominan barroco y que ya estaba puesto en marcha en el tercer cuarto del siglo XVI, gracias a arquitectos como Miguel Ángel o Vignola. Mientras tanto, en Venecia, Palladio había apostado por unas soluciones más sobrias. Habíamos dejado a Palladio precisamente cuando llegó a Venecia en 1554, de la mano de Daniele Bárbaro, y dijimos que fue entonces cuando logró llevar a cabo sus obras más destacadas. Hemos de entender que para esos mediados del siglo XVI, los 2 grandes mercados del arte de Italia eran la Roma de los papas y Venecia. Un siglo atrás, a mediados del siglo XV, la capital del arte era Florencia, gracias al dinamismo de los Medici. Pero las sucesivas crisis políticas vividas por Florencia, la tiranía de Savonarola, el retorno de los Medici, su nueva expulsión y la creación de la República, la toma de la ciudad por las tropas imperiales, terminó por pasar factura. Algo similar había ocurrido en Milán, donde los duques Sforza trataron de rivalizar política y artísticamente con Florencia a finales del siglo XV. Pero allí también los avatares bélicos pusieron fin a esa ambición, con las sucesivas conquistas de la ciudad por parte de las tropas francesas e imperiales. En Roma, pese al saqueo sufrido en 1527, los papas lograron mantener esa vanguardia artística que habían establecido desde comienzos del siglo XVI. Lo vimos en las sierras de historias que dedicamos a Miguel Ángel y lo estamos viendo en estos 2 últimos programas al recorrer la vida de Vignola. Es más, el peso de ese arte romano en el resto de la cristiandad occidental tras ese saqueo de Roma, cuando el resto de los príncipes católicos, comenzando por Carlos V, quisieron demostrar su fidelidad al Papa, el peso de ese arte romano, como decimos, copiado por doquier, nos ha hecho olvidar que en esa Italia de mediados del XVI, Venecia aún ostentaba un poder político, económico y artístico notable. Que Palladio terminara por convertirse en el arquitecto veneciano por antonomasia supuso llegar a la cumbre de su éxito. Bien es cierto que cuando Palladio llegó a Venecia, el gran arte estaba dominado por 2 figuras ya veteranas. En pintura, Tiziano, nacido en 1488 y que para 1550 ya era de los artistas más consolidados de Europa,
A sus clientes venecianos se habían unido los romanos, incluido el cardenal Farnesio, a quien nos hemos referido ya varias veces. Pero es que además, para 1550, Tiziano era el pintor más solicitado por el emperador Carlos V y por el hijo de este, el futuro Felipe II. Con todo, Tiziano había creado escuela y sus discípulos habían sabido conseguir su propio mercado. Destaca la figura del Tintoretto, nacido en 1518, alumno directo de Tiziano, aunque el maestro lo trató con cierto desdén. Mejor suerte corrió el Veronés, nacido en 1528, establecido en Venecia desde 1553, donde sí que contó con la aprobación de Tiziano. El Veronés sería un colaborador habitual en los proyectos de Palladio. Si Tiziano dominaba la pintura, en arquitectura el gran maestro era Jacopo Sansovino. Nacido en Florencia en 1486, se formó entre su ciudad natal y Roma, donde llegó a tratar con Bramante, Rafael o Miguel Ángel. Tras el saqueo de Roma de 1527, se trasladó a Venecia, donde fue nombrado protomaestro de los procuradores de San Marcos, algo así como arquitecto mayor de Venecia, lo que le convirtió en el personaje más influyente de la arquitectura veneciana hasta su muerte en 1570. Es más, cuando Palladio llegó a Venecia a partir de 1554, siempre supo respetar al maestro Sansovino, con quien ya había colaborado en el pasado, y a quien sucedió como arquitecto mayor de Venecia a la muerte de Sansovino en 1570. Pero junto al dominio que ejercían Tiziano y Sansovino, había otra característica fundamental del mercado veneciano. A mediados del siglo XV, con la conquista de Constantinopla por parte de los turcos, los genoveses y los venecianos, que habían competido por las rutas comerciales del Mediterráneo oriental, vieron cómo disminuía su influencia. Sin embargo, Venecia logró recuperar esa influencia, cuando en 1489 consiguió hacerse con Chipre, en un momento que se enfrentaba con las otras ciudades italianas, sobre todo Milán, por su empeño por conquistar la denominada terraferma, que incluía desde el Véneto hasta el pie de los Alpes. Sin embargo, desde comienzos del siglo XVI, Venecia hubo de ir retrocediendo, frente a las tropas imperiales de los Habsburgo en la terraferma y frente a los otomanos en el Mediterráneo. Con todo, para 1550, la República Veneciana aún se consideraba con fuerzas para sentarse en el tablero internacional, sobre todo gracias a la relativa alianza que mantenía con la monarquía hispánica y el papado en su lucha contra los turcos. Es en ese ambiente de relativo optimismo cuando Palladio llegó a Venecia, cierto que sin abandonar ni sus trabajos en Vicenza ni la construcción de villas campestres. Un ejemplo fue la villa que hizo para la familia de su protector, Daniele Barbaro, la Villa Bárbaro, en el Trisino al pie de los Alpes. Un proyecto dominado por un cuerpo central del que emergen dos alas rematadas en sendos pabellones. Al estar situado al pie de una colina, ese cuerpo central servía para salvar la diferencia de desnivel al entrar por la puerta inferior para subir al piso noble que ya ganaba el nivel del jardín posterior. La fachada de ese cuerpo central se resolvió con 4 columnas jónicas colosales rematadas por un frontón, mientras las alas presentaban un pórtico con pilares y arcos de medio punto, incluidos los pabellones de los extremos con pórticos triples, tan queridos por Palladio. La decoración de la Villa Bárbaro ya la realizó el Veronés, quien, como dijimos, colaboró en varios proyectos de Palladio. Pero sin duda, la villa más conocida que levantó Palladio en esta última etapa de su vida fue la Villa Capra. Iniciada en 1566 y concluida tras la muerte del maestro, se encuentra situada a las afueras de Vicenza, sobre un pequeño promontorio junto al río Bacchiglione, dominando la llanura. Aquí Palladio, de acuerdo con el dueño del edificio, el sacerdote Paolo Almerico, vicario papal, realizó un ejercicio de geometría perfecto al diseñar una villa de planta cuadrada con las 4 fachadas idénticas, todas ellas con unos pórticos de columnas jónicas soportando un frontón. Al interior, los pasillos provenientes de cada pórtico confluyen en el salón central circular cubierto por una cúpula semiesférica. El resultado es un edificio simétrico desde cualquiera de sus ejes, donde ese empeño por la simetría se impone sobre cualquier cuestión funcional. La geometría por la geometría, eso sí, la más sencilla,
un círculo inscrito en un cuadrado, lejos de los alardes de Vignola, unos alardes que, por el contrario, sabían ajustarse a las funciones tradicionales del espacio. Junto a todas estas villas, hemos mencionado dos, pero entre 1554 y 1580 Palladio pudo llegar a diseñar hasta 20 de estas villas. El maestro también se involucró en una serie de grandes obras en la ciudad de Venecia. A partir de 1560, Palladio comenzó a trabajar en el monasterio benedictino de San Giorgio Maggiore, la abadía más importante de Venecia, situada en la isla del mismo nombre, San Giorgio, frente a la plaza de San Marcos, canal de la Giudecca por medio. En ese año de 1560, los monjes de San Giorgio le encargaron a Palladio rehacer el refectorio del cenobio, un lugar importante en la vida veneciana, pues cada 26 de diciembre los benedictinos recibían en ese refectorio a las autoridades de la ciudad, así como a los visitantes distinguidos de la misma, para celebrar a San Esteban, cuyas reliquias se conservaban en el monasterio desde el siglo XII. El refectorio se sitúa en un edificio propio, perpendicular a los claustros meridionales del monasterio, en un eje dirección norte-sur, a una altura por encima de esos claustros. Para salvar el desnivel, Palladio situó un primer vestíbulo cupulado donde ubicó la escalera que subía al refectorio. Después emplazó un segundo vestíbulo, ubicando a cada lado de la puerta que daba paso al comedor sendos lavamanos, contenidos en unas hornacinas coronadas por frontones triangulares. Finalmente se accedía al refectorio, una sala inmensa de casi 40 metros de largo, cubierta con una bóveda de cañón y para cuya cabecera el veronés pintó Las bodas de Caná, el cuadro al que dedicamos la primera sierra de historias que hicimos en este canal. Jesús y la Virgen se encuentran sentados en medio. Junto a ellos, los personajes más distinguidos de la época, Carlos V, Solimán el Magnífico, los reyes de Francia e Inglaterra. De modo que cuando los venecianos más ilustres se sentaban a comer con los benedictinos, también lo hacían en compañía de los príncipes de su tiempo, los únicos dignos de estar junto a los ilustres de Venecia. Este optimismo de los venecianos quedó pausado en 1565, cuando la flota otomana sitió la isla de Malta, que fue heroicamente defendida por los caballeros hospitalarios que lograron hacer huir a los turcos tras provocarles miles de bajas. El éxito de los caballeros de Malta dio un respiro a toda la cristiandad occidental y muy en especial a los venecianos, volviendo los buenos ánimos a la ciudad de la laguna. En ese ambiente de bonanza fue donde se le encargó a Palladio que tras terminar el refectorio rehiciera la iglesia de San Giorgio Maggiore, un proyecto que presentó en marzo de 1566 y que se puso en marcha de inmediato. Con todo, la obra se prolongaría por casi medio siglo, siendo concluida la fachada, la última etapa de los trabajos, en 1611, una última etapa ya dirigida por Vincenzo Scamozzi, pues Palladio había muerto 30 años atrás, aunque todo indica que Scamozzi respetó el proyecto palladiano. Curiosamente, la planta de la iglesia de San Giorgio, pese a estar proyectada tras el Concilio de Trento, no siguió los planteamientos de dicho concilio, como vimos que sí había hecho Vignola en Il Gesù. San Giorgio, pese a aprovechar todo el repertorio clásico para su construcción, su organización espacial mantuvo el modelo pretridentino propio de Venecia. La iglesia tenía una planta de cruz latina y constaba de 3 naves separadas por pilares corintios que soportaban arcos de medio punto. La nave central más elevada, las laterales más bajas, pero que aún funcionaban como pasillos por donde podían deambular los fieles. El transepto estaba bien marcado, con una gran cúpula sobre el crucero, después del cual se situaba el presbiterio en 2 tramos. Detrás del presbiterio, un alargado coro, en una posición habitual para las iglesias latinas de Oriente, pero que ya no se empleaba en la cristiandad occidental. En la fachada, que ya hemos dicho que la hizo Scamozzi, la nave central está formada por 4 columnas colosales rematadas por un frontón triangular, con medios frontones a modo de aletones sobre las naves laterales. Palladio mostró así que era capaz de manejar el repertorio clásico sin alterar la disposición espacial propia de las iglesias venecianas que remontaban al mundo medieval.
aquí no había ninguna concesión espacial, como sí había logrado Vignola en sus iglesias romanas con sus geometrías atrevidas. Ese dominio del repertorio clásico le llevó a Palladio a realizar una nueva publicación con la que trataba de ir mucho más lejos que aquel catálogo de antigüedades que había editado en 1554 al que hicimos referencia en el programa previo. El resultado fueron los 4 libros de la arquitectura, que aparecieron en 1570 con más de 200 ilustraciones del propio Palladio, que pudo aprovechar la sobresaliente industria impresora veneciana. Al contrario de Serlio o Vignola, que apostaron por unos tratados en los que planteaban unas proporciones básicas y un amplio abanico de elementos clásicos a combinar de forma libre, Palladio hizo un trabajo que podemos definir como más constructivo. Así, en el libro primero se estableció un nuevo canon de proporciones, pero sobre todo Palladio habló de materiales, herramientas de trabajo, formas de construir, reuniendo todo en un proyecto que se basaba, por supuesto, en su canon de proporciones. En el libro segundo, Palladio presentó sus propios proyectos, explicando cómo los había desarrollado, es decir, demostrando la validez de lo ya mostrado en el libro primero. El libro tercero ya era un repertorio de tipologías, explicando Palladio cómo podían construirse los edificios públicos, las plazas, las calles o los puentes. Finalmente, en el cuarto libro, recuperó su viejo estudio sobre las antigüedades romanas, que en gran medida venía a justificar todo lo explicado en los 3 libros previos. Por cierto, entre todas esas antigüedades romanas, Palladio incluyó el templete de San Pietro in Montorio de Bramante, esa obra de comienzos del siglo XVI a la que hemos dedicado una sierra de historias, con lo que Palladio consideraba que Bramante, en San Pietro, había alcanzado el exquisito nivel del viejo mundo romano. El resultado fue un tratado que no se limitaba a explicar los principios vitruvianos, como habían hecho Sagredo o Serlio en su primer libro, o a permitir la combinación libre de los elementos clásicos, como hizo Serlio en sus siguientes libros o Vignola. Palladio hizo un verdadero manual del buen arquitecto constructor clásico, si bien es cierto que dando soluciones muy sobrias. Probablemente el didactismo de sus explicaciones y la sobriedad de sus proyectos fue lo que hizo que el palladianismo tuviera un éxito destacado en la Inglaterra del siglo XVII y más tarde en los Estados Unidos a partir del siglo XVIII. A esto se añadiría el hecho de que, mientras Vignola y sus seguidores establecían el modelo arquitectónico de la Reforma Católica, la mal llamada Contrarreforma, en Palladio ese apoyo al catolicismo quedaba totalmente diluido, de modo que cuando el mundo anglosajón apostó por el arte clásico desde comienzos del siglo XVII, hicimos una sierra de historias al respecto, pudo hacerlo siguiendo a un Palladio que para esos ojos anglosajones era menos papista. Entre 1575 y 1576, un nuevo brote de peste asoló Venecia, quitando la vida a numerosos habitantes de la ciudad, incluido al octogenario Tiziano. En pleno estado de emergencia, el Senado veneciano decidió levantar una iglesia al Redentor si les libraba de la epidemia. El proyecto le fue encomendado a Palladio, comenzando las obras en 1577. La iglesia se concluiría en 1592, cuando ya había muerto Palladio. En cierta medida, el Redentore se asemeja a San Giorgio Maggiore, si bien ya hay algunos cambios sutiles. El Redentore también tenía una planta de cruz latina, con una nave central y 2 laterales, de nuevo separadas por pilares corintios que soportaban arcos de medio punto. El transepto marcado, con el crucero cubierto por una cúpula sobre tambor. Y después, el presbiterio, tras el que se situaba el coro. En la fachada, la misma solución que se puso en San Giorgio. La nave central cerrada con 4 pilastras colosales rematadas por un frontón triangular, con las naves laterales cubiertas por medios frontones a modo de aletones. Entonces, ¿en dónde se dio el cambio? Que las naves laterales ya no eran pasillos libres, sino una sucesión de capillas, siguiendo aquí sí el modelo tridentino. Cuando Palladio falleció en 1580, la mayor parte de sus proyectos estaban aún en construcción. Es más, la muerte le sorprendió cuando estaba supervisando unas reformas en la Villa Bárbaro. No dejó una fortuna a sus herederos, todo lo contrario. Hasta el final tuvo una vida bastante modesta. Sin duda, el empeño de publicar sus trabajos
Era la demostración de que quería dejar un legado para el futuro. Lo consiguió, pero posiblemente no como él esperaba, pues como decíamos antes, los paladianos fueron sobre todo los arquitectos anglosajones anglicanos. De ahí que en ese debate entre Vignola y Palladio, fue Vignola quien ganó en un primer momento, pues su forma de hacer arquitectura sería la que siguieron los maestros del siglo XVII y comienzos del XVIII, denominados barrocos. Palladio hubo de esperar más tiempo para convertirse en un referente en ese mundo anglosajón, y a partir de ahí, por la primacía de la ensayística en lengua inglesa, de la historia del arte en general. Pero hemos de ser muy cuidadosos, pues esa primacía de Palladio no ha de hacernos olvidar que en su tiempo fue uno de los más grandes exponentes del mercado veneciano, un mercado del arte sobresaliente, pero muy particular, cuya influencia sobre el resto de la cristiandad se dio, cierto, pero de forma muy episódica. El gran arte clásico del siglo XVI siguió saliendo de Roma, hasta que, asumido plenamente por la monarquía hispánica, sería en el corazón de esa monarquía, en Madrid, donde habrían de surgir algunos de los artistas más ilustres de finales del siglo XVI y el siglo XVII. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.